Bien, Dios les bendiga. Vamos a iniciar en esta mañana la sesión. El día de hoy vamos a ver la guía para una exégesis completa. Esto es según el libro de Gordon Fee, de exégesis del Nuevo Testamento, si no me equivoco el título. Da el autor varias recomendaciones y entre ellas son 8 las que enumera. 8 recomendaciones, 8 pasos para una guía completa de una exégesis. Una guía para una exégesis completa tendría unas 8 pasos aproximadamente. Algunos otros autores y algunos otros estudios al respecto lo que hacen es enumerar 7 nada más. Pero ahorita vemos la diferencia. Yo estoy tomando las referencias o los pasos que da el libro de Gordon Fee. Primero, los pasos iniciales para todos los géneros incluidos. Es decir, el autor lo que hace es el enumerar 8 pasos en general, pero después se va según el género literario del libro. Por ejemplo, si son epístolas, pues cómo hacer una exégesis en las epístolas, si son los evangelios, etcétera. Entonces, esos serían los pasos iniciales para todos los géneros, sería algo más general, valga la redundancia. Entonces, el primer paso que él pone es examina el contexto histórico en general. Lea el documento completo en castellano de una sentada. Esta expresión como que es una expresión muy latina, quizás muy mexicana, ¿no? O sea, el sentarse a leer de una sentada significa leer de corrido, ¿no? Leer de corrido todo el pasaje que queremos analizar de principio a fin. Compare sus observaciones con la literatura secundaria. Y bueno, yo pongo aquí contexto, 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 porque el contexto nos va a ayudar mucho para entender las circunstancias del pasaje. Y bueno, voy a retomar algunas notas del libro La Biblia en su contexto de Craig Kinner. Él empieza hablando del contexto de esta manera. ¿Alguna vez le han citado fuera de contexto? A veces las personas citan algo que usted dijo, pero al ignorar el contexto de lo que usted dijo, pueden alegar que usted dijo algo diferente, a veces lo opuesto o lo que usted quiso decir. En la actualidad, le he comentado a algunos alumnos, cuando ustedes entran a Facebook y sale una noticia, sale un rumor, sale un chisme, ¿verdad? Entre comillas, y de repente no sabemos de qué se trata, ¿no? ¿Por qué están poniendo eso, ¿no? En Facebook nosotros decimos contexto para saber cuáles fueron las circunstancias que nos van a ayudar a entender la situación. Entonces, generalmente nos van a citar fuera de contexto cuando nosotros no explicamos o no damos más referencia. El contexto siempre va a ser una forma en la que podamos entender el pasaje bíblico. Hola Buen Daniela, ¿cómo día. estás? Bien, hermano. ¿No Buenos tienes días. tu audio prendido? ¿Sí? ¿Me escucha? Ahí sí. Hola. ¿Me escucha? Sí, ya te escucho. Ah, ok. Buenos días. Buenos días. ¿Sí me escuchas tú bien a mí? Sí. Ah, muy bien. Sabes que inicié la clase, la estoy grabando para enviárselas y no Ok. perder la hora. Clarisa parece que está un poquito mal, pero pues me da gusto el saludarte. Sí, hermano. Gracias. Me voy a regresar rápido. Estaba empezando. Me voy a regresar Ok. rápido para Ok. para conectarte con la clase. Mira, el libro que estamos tomando, si no me equivoco, es el de Gordon Fee, una exégesis del Nuevo Testamento, algo así se llama. Y da una guía para una exégesis completa, da varias guías, pero da esta guía en general para hacer una exégesis que sería la metodología. Entonces, me parece pertinente ya empezar a ver la metodología para el exégesis, porque al final del curso, pues hay que realizar por lo menos un exégesis. Le comentaba a Clarisa que el plan de curso sugiere 6 exégesis, pero se me hace una exageración, la verdad. Con una yo creo que está bien, con una es suficiente. ¿Por qué? Porque si hacemos una exégesis de principio a fin, nos van a salir como unas 20 páginas por lo menos. O sea, entonces imagínate si hice exégesis, pues sería una tesis, ¿no? Pero bueno, estos son los pasos iniciales para
todos los géneros. Lo que hace Gordon Fee es como clasificar. Si vas a hacer un exégesis de una epístola, pues estos son los pasos. Si vas a hacer el exégesis de los evangelios, etcétera, ¿no? Pero estos son los pasos en general que él da para cualquier exégesis. Da 8 pasos, algunos dan 7, otros manuales para hacer exégesis dan 7 aproximadamente. Él da 8 y los da en este orden, pero bueno, ahorita los vamos a ir viendo, ¿no? Primero, examina el contexto histórico en general. Lea el documento completo en castellano en una sola sentada. En nuestra expresión, no sé si es la traducción que le hacen a Gordon Fino, pero esa expresión de una sola sentada es como muy mexicana, ¿no? Como ponte a leer de principio a fin. Por ejemplo, yo me como 5 tortillas de una sentada. Entendemos que sin interrupción, ¿no? Sí. Entonces, eso, por ahí va la idea de Gordon Fino. Compare sus observaciones en la literatura secundaria. Y yo pongo por acá contexto, 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 que es una expresión que utiliza Craig Kinner, que es muy bueno en esto. Tiene un libro, no sé si lo has escuchado, si lo has leído, si lo tienes, de Craig Kinner, se llama La Biblia en su contexto. Es de lo más nuevo que yo he visto en hermenéutica y yo lo utilizo para hermenéutica, sobre todo para enseñar el contexto, que es muy, muy importante. Y estas son notas de su libro, ¿no? De Craig Kinner. Y él dice, a veces las personas nos citan fuera de contexto. Te pregunto, ¿alguna vez te han citado fuera de contexto, Daniela? Yo creo que es parte, ¿no? Es parte del bullicio y de la falsa sociedad, ¿verdad? Entonces, el citarnos fuera de contexto tiene que ver a veces porque la gente ignora el contexto de lo que nosotros decimos. Entonces, tú pudiste haber dicho algo en broma hacia otra persona y una tercera persona te escuchó y, uy, no, ¿verdad? Lo que dijo Daniela, uy. ¿Por qué? Porque no saben el contexto, ¿no? Entonces, a veces es lo opuesto a lo que quisimos decir. A veces cometemos pues el mismo error con la Biblia, ¿no? El tener un contexto no definido o no muy claro lleva a personas como los testigos de Jehová a defender con la Biblia cosas no bíblicas, que es lo paradójico, ¿no? Entonces, necesitamos saber las fuentes, quién escribe, desde dónde escribe, por qué escribe, para quién, cuándo, dónde, etcétera. Y obviamente el contexto sería esto, ¿no? ¿Qué circunstancias hay alrededor de lo que el escritor bíblico está diciendo? No sé si estás conectada en tu computadora o en tu teléfono. Probablemente esté muy pequeña la imagen, o probablemente si te Mi sale. computadora. Ok, Sí muy, la veo. muy bien. ¿A qué se quiere dedicar la hija de esta señora? Tenemos por aquí una Mm. imagen, Ujú. una caricatura, ¿verdad? Y ella dice, cuando crezca, quiero ser como mi mamá, como mi mami. Entonces hay como que unas personas con billetes en la mano y la señora está como que en una plataforma, según se ve el video, la imagen, ¿no? La caricatura. Pero bueno, encontramos una nota de la mamá de la niña donde nos va a explicar el contexto de la imagen, ¿no? Dice, estimada señorita María Ángeles, quiero aclarar que no soy ni ninguna ni nunca he sido bailarina en un club de striptease. Yo trabajo en Leroy Merlin y la semana pasada le conté a mi hija la cantidad de trabajo que tuvimos tras la última nevada. Le dije que vendimos hasta la última pala que teníamos en exposición. E incluso cuando algunos buscamos en el almacén para algunos clientes que se pelearon por comprar alguna. Su dibujo no me muestra bailando en una barra americana. Se supone que soy yo vendiendo hasta la última pala quitanieve en Leroy. Desde hoy revisaré mejor la tarea de mi hija antes de que se la entregue. Atentamente, señora Martínez, madre de Marie, de primero E. Entonces, no estaba, el dibujo nos puede sugerir muchas cosas. ¿Por qué? Porque algo que yo no entiendo, ¿verdad? Habría que hacer un estudio psicológico de los niños, ¿no? ¿Por qué los niños dibujan así? Por ejemplo, los monitos están como el mismo tamaño y la pala es gigante, ¿no? La pala no tiene una proporción, como se pudiera sugerir normal y luego parece como una barra y luego parece como un tubo, pero no, es una pala. Entonces, la señora está diciendo, me citan fuera de contexto, ¿verdad? La imagen no me está retratando a mí,
en un club, sino que soy yo vendiendo palas. Entonces, si alguien nos quita la parte de abajo de la explicación de la señora, pues obviamente podemos entender o pudiéramos imaginarnos muchas cosas, ¿no? Entonces, el contexto siempre es indispensable, sobre todo para la exégesis. ¿Por qué? Porque si no tenemos bien el contexto, entonces no tenemos como las bases de lo que estamos investigando. Por ejemplo, uno de los recursos importantes para entender la Biblia está en ella misma, ¿no? La palabra fe en Romanos y la palabra fe en Santiago se utiliza con una connotación diferente. Usando este método, cualquiera podría pensar que el versículo de Romanos 3:28, que dice que el hombre es justificado por fe sin las obras, contradice el de Santiago 2:24, que dice que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. En contraste, cada pasaje tiene sentido de manera especial si lo leemos en su contexto, el fluir de pensamiento de lo que viene antes y después del pasaje que estamos estudiando. Entonces, ¿qué es lo que está hablando aquí? ¿Cuál es? Pareciera una contradicción, pero no es una contradicción. Entonces, ¿de qué se trata, no? En contexto, Santiago y Pablo quieren decir algo diferente cuando se refieren a fe. Ambos afirman que una persona se justifica ante Dios solo por medio de una fe genuina que se expresa en una vida de obediencia bastante consecuente, y más adelante lo explica el autor, ¿no? Crequina. Pero el asunto está en que Pablo está diciendo que el hombre es justificado por fe sin obras. No necesitas obras para ser justificado por medio de Jesús. Simplemente tu fe en Jesús te va a llevar a la justificación. Pero Santiago lo que está diciendo es, si tú tienes fe en Cristo y realmente eres cristiano, tus frutos o tus obras van a dar fruto de tu fe. Entonces, lo que está diciendo Pablo es, no necesitas nada más que fe para poder ser salvo, pero Santiago dice, si eres salvo, tus acciones van a dar fe o van a ser el fruto de tu fe. Entonces, por eso Santiago dice que la fe sin obras es muerta, ¿no? ¿Por qué? Porque no te sirve de nada el decirte cristiano, pero no te comportes como cristiano. Entonces, esto nos lleva a entender que una palabra se interpreta según su contexto. Entonces, la palabra fe en el contexto de Pablo nos quiere decir algo muy distinto a lo que la palabra fe en el contexto de Santiago nos está diciendo. Por eso pareciera una contradicción, ¿verdad? Porque, bueno, ¿quién tiene la razón? Los dos tienen la razón. Lo que pasa es que uno está argumentando una cosa y el otro está argumentando otra cosa, ¿verdad? Pablo está diciendo, por medio de la fe somos salvos. Santiago está diciendo, somos salvos por medio de la fe, pero sin obras, esa fe es muerta. Entonces, las palabras se interpretan según el contexto y también según el uso. Por ejemplo, no sé si tú has escuchado la palabra nice en inglés. ¿Qué significa la palabra nice? Por ejemplo, tú vas a una ceremonia, tú vas a algún lugar y alguien te dice, te ves muy nice el día de hoy, ¿no? Pues está diciendo que te ves bien, agradable, andas de gala, qué sé yo, ¿no? Pero Ujú. resulta que el origen de la palabra nice viene del latín y significa ignorante. Entonces, no creo que alguien le diga a otra persona, te ves muy nice, te ves muy ignorante, ¿verdad? No. Mm. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está utilizando la palabra según el uso del lenguaje en ese contexto. En nuestro contexto, la palabra nice es algo, es un halago, es un cumplido, sobre todo para las mujeres, no se utiliza para lo masculino, casi siempre es más bien para las mujeres, pero si vamos al origen, no tiene nada que ver con lo que en la actualidad se está queriendo decir. Entonces, las palabras se interpretan según su contexto y según su uso, no su origen, ¿verdad? Porque si se interpretaran según su origen, a veces no tiene nada que ver con lo que pensamos. ¿Por qué es importante el contexto? Pues porque es la manera en que Dios nos revela la Biblia, y hay una palabra clave también aquí, el trasfondo, ¿verdad? El trasfondo en sus sinónimos podría ser fondo, regusto, trastienda, atmósfera, aura, connotación. Entonces, para entender el contexto hay que entender el trasfondo. Y bueno, hay un pequeño video aquí de YouTube que nos va a hablar un poco este, del contexto. Si aparecen anuncios En todas las historias que o algo así, de No cervezas se ve.
¿No, no se ve? Ok, déjame ver. Bueno, No. déjame, te comparto directamente. Es un video de YouTube. Se me hace que ya aparece, ¿no? Y te digo, si aparecen algunos comerciales o algo así que no tengan que ver con el cristianismo, no es mi culpa. No tengo, no estoy en YouTube Premium, ¿verdad? Pero bueno, es para entender un poco el Que has contexto. escuchado, la acción en todas las historias que has escuchado, la acción sucedió en algún lado. Y ese lugar se llama contexto. Y ya que hemos estado aprendiendo cómo leer las narrativas bíblicas, hablemos de cómo funciona el contexto en la Biblia. Los contextos son una herramienta crucialmente importante en las manos de los autores bíblicos. ¿En serio? Sí, piénsalo así. Cuando empiezas una historia, todo es nuevo. El argumento y los personajes son un misterio hasta que las cosas suceden. Sí, no tenemos idea de qué esperar. Excepto que los autores pueden usar el contexto de una historia para prepararte para lo que viene. ¿Cómo así? Bueno, digamos que nuestra historia comienza en un tribunal. ¿Qué crees que sucederá? Yo espero una historia de crimen y justicia. Sí, o qué hay del contexto de una casa oscura, vieja y destartalada. Oh, algo terrorífico está a punto de suceder. Exacto. Entonces, los contextos evocan recuerdos y emociones, porque otras historias que conoces han sucedido en lugares similares. Los autores saben esto y pueden usar los contextos para generar expectativas de lo que podría suceder en la historia. Y un buen autor es creativo con sus contextos y arruinará tus expectativas para hacer una declaración. ¿Esto sucede en la Biblia? Por todos lados. Por ejemplo, piensa en el contexto de Egipto en la Biblia. Sí, un gran imperio del Oriente Medio en el Nilo. Claro. Ahora, piensa en la primera historia bíblica en la que alguien llega a Egipto. Se trata de Abraham. Dios lo llama a un viaje por fe hacia una nueva tierra y le promete que le dará una gran familia. Así que él va, pero llega durante una hambruna. Ahora, ¿confiará en Dios y permanecerá en la tierra prometida o dejará esa tierra y buscará comida por sí mismo? Sí, Abraham se va y baja a Egipto. Y ahí en Egipto las cosas se ponen mal muy rápido. Abraham niega que Sara es su esposa para salvar su pellejo y luego Faraón trata de casarse con ella. Ok. Primera impresión de Egipto. No es un lugar muy bueno para ir de visita. Pero luego Dios los rescata. Él azota a Egipto con plagas, así que el faraón se rinde y envía lejos a Abraham con muchas riquezas. Entonces, ¿qué aprendemos acerca de Egipto como contexto en esta historia? Es el lugar en el que las personas terminan por tomar decisiones estúpidas, pero también es el lugar a donde Dios viene y rescata a su pueblo. Sí, y la siguiente gran historia en Egipto sigue el mismo patrón. Los bisnietos de Abraham toman un montón de decisiones estúpidas que eventualmente los llevan a Egipto debido a otra hambruna. Hacia Egipto. Oh, oh. Y pasan las generaciones y la familia termina como esclava en Egipto. ¿Qué crees que sucederá? Dios enviará plagas y salvará a su pueblo. Es como si lo hubieras visto venir. Después de que los israelitas regresan a la tierra prometida, Dios les dice que nunca regresen a Egipto por ninguna razón. Es un lugar de problemas y opresión. Así que, cuando los personajes bíblicos del futuro vayan a Egipto, ¿se supone que debo estremecerme? Sí, como Salomón en la cúspide de su riqueza y poder. Se casó con la hija del rey de Egipto y empezó a mandar israelitas para allá para importar sementales egipcios. Y luego, una generación después, la alianza sale mal. Egipto vuelve a oprimir a Israel. Así que los contextos bíblicos traen consigo todos estos recuerdos de las historias previas para crear expectativa. Sí, es un recurso literario brillante para infundir significado en las historias. Ahora, los autores bíblicos son brillantes. Pueden hacer crecer tus expectativas, pero también arruinarlas de manera creativa. ¿Cómo? Egipto es el ejemplo perfecto. En el Evangelio de Mateo, cuando Jesús nace, su familia huye a Egipto. Oh, entonces, ¿esto es un problema? Pensarías que es así, pero pon atención. En lugar de que Egipto sea un lugar malo, es un lugar de seguridad. Porque ¿de quién están huyendo? Del rey Herodes, quien se está comportando exactamente como lo hizo el faraón, pero gobierna Jerusalén y no Egipto. Así que Mateo está arruinando mis expectativas al mostrarme cómo Jerusalén se ha vuelto Egipto. Exactamente. Puedes encontrar esta clase de patrones en muchos contextos bíblicos diferentes. Babilonia, Moab, el desierto, Belén y la lista continúa. Es una lista larga.
Y se pone aún más larga, porque a veces el contexto no es solo un lugar en el mapa, es una clase de situación, pero funciona de la misma manera que los contextos. Por ejemplo, cuando las personas se mueven hacia el este, espera problemas. Adán y Eva fueron desterrados hacia el este y luego Caín vaga hacia el este. Las personas se mueven hacia el este para construir Babilonia. Todas estas narrativas son diseñadas para apuntar hacia adelante, cuando los israelitas como pueblo serán exiliados hacia el este en Babilonia. Genial. Lo que nos lleva a otro tipo de contexto en la narrativa bíblica, y es el tiempo o la duración de los eventos. Los periodos de tiempo de 40 frecuentemente se asocian con historias donde se prueba la fidelidad de las personas. Noé en el arca durante 40 días y 40 noches, y luego se baja y se emborracha. Los israelitas se impacientan al esperar a Moisés 40 días en el monte Sinaí, así que hacen un becerro de oro. O después de que los espías israelitas investigan la tierra durante 40 días, el pueblo se rebela, así que tienen que vagar por el desierto durante 40 años. Pero luego tenemos la historia de Jesús, quien fue probado en el desierto 40 días, y él revierte la expectativa. Él supera la prueba. Exactamente. A través de toda la Biblia, los lugares, situaciones y periodos de tiempo se llenan de significado, evocan recuerdos y desarrollan expectativas. Y los autores del Nuevo Testamento reutilizan todos estos contextos para mostrar cómo es Jesús, quien lleva nuestro mundo desde el jardín, saliendo de Egipto, por el desierto y hacia la nueva creación. Muy bien, entonces el contexto pues es importante para entender muchas cosas, ¿verdad? Si no, no vamos a poder entender lo que la Biblia nos esté tratando de decir. En todo caso, hay niveles de contexto. Primero, el contexto inmediato, que sería la lectura de todo el pasaje, de donde empieza la idea y dónde termina. El segundo sería el libro completo. Si vas a leer, por ejemplo, si vas a hacer exégesis de Hechos, capítulo 10, una idea, ¿no? Entonces tendrías que leer Lucas también para entender toda la idea del escritor, Lucas Hechos. En tercer lugar sería el contexto de todo del escritor y cuánto ha escrito. Y en cuarto lugar sería la información compartida. Por ejemplo, los corintios tenían información de Pablo que también los efesios y los filipenses tenían, por lo tanto es una información compartida. Y finalmente, pues la revelación de toda la Biblia, ¿no? Eso sería básicamente el contexto. Entonces, en segundo lugar, porque ya casi nos acaba el tiempo, que lo que podemos hacer es lo siguiente: si tú te desconectaras no hay problema y yo seguiría explicando porque lo estoy grabando, pero podemos darle un poquito más rápido, ¿verdad? Segundo, confirme los límites del pasaje. Es la famosa perícopa, ¿verdad? De lo que queremos hacer de exégesis. Es el trozo de algún capítulo de la Biblia que constituye una unidad narrativa, ejemplo, una parábola, un milagro, las bienaventuranzas. Entonces, la perícopa tiene que ver con la división natural del texto. Por ejemplo, yo les hacía una pregunta este fin de semana a unos hermanos y te la hago a ti. ¿Cuántos fueron los bautizados en el día de Pentecostés? 120. No, no fueron 120. ¿Cuál es la Sí. explicación? Lo que pasa es de que el capítulo 1 de Hechos habla que hay como 120 reunidos y termina con la elección de Matías. Echan suertes y queda Matías. Hay un punto final y luego el capítulo 2 empieza. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Era otro día distinto al capítulo 1. Entonces, tradicionalmente nos enseña, hasta cantamos, ¿verdad? 120 esperaban, pero no eran 120. Lo más seguro es que eran más o menos que 120. No estaban en el aposento alto tampoco. Muy probablemente estaban en los atrios del templo. La palabra oikos en griego, que es casa en el contexto de Hechos 2, puede sugerir que es el templo. ¿Por qué? Porque se hace el estruendo, se derrama el Espíritu Santo, viene gente inconversa a ver qué está pasando, les dicen que están borrachos, Pedro dice no, no están borrachos, es lo que dijo el profeta Joel, se compunjan de corazón y se convierten aquel día como 3,000. Entonces no caben 3,000 en un aposento alto. El contexto de la narrativa nos está diciendo que no es el aposento alto y que no son 120. Entonces, ¿con qué tiene que ver eso? ¿Tiene que ver con la perícopa o tiene que ver con
la división natural del texto. ¿Dónde empieza la idea y dónde termina? Hechos 1 termina con la elección de Matías, se cierra esa narrativa y empieza una nueva en Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, no sabemos cuántos días de diferencia había entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque en ocasiones predicamos incluso, ¿verdad? Lo que tradicionalmente nos han dicho, pero al analizar los límites del pasaje nos damos cuenta que no es así. Entonces, con eso tiene que ver la pericopa, tiene que ver dónde inicia la idea del autor y dónde termina. Puede ser un capítulo completo o pueden ser versículos, 3 o 4 versículos. Generalmente en un exégesis no son tantos versículos porque si tomas, por ejemplo, la idea sería unos 4 o 5 versículos en griego directamente. ¿Por qué? Porque va a ser un análisis gramatical, porque va a ser un análisis este, de las palabras, etcétera. Entonces, se recomienda no tomar tantos versículos porque te salen 60 hojas, ¿no? De la exégesis. Y también, generalmente, la idea del autor empieza y termina no necesariamente tan largo. Entonces, establezca el texto, sería el número 3. El texto en griego, obviamente. No vamos a escoger en español, sino vamos a ir directamente al griego. Haga una traducción provisional. Por ejemplo, aquí el texto griego de Lucas 15-19, pues está, tú sabes, ¿no? Lo que es la traducción, eh, cómo se translitera, hay una traducción así, tal cual, después se refina, etcétera. Y luego, por ejemplo, se analiza si está en qué tiempo gramatical. Una traducción provisional se hace. Ahorita te voy a dar un ejemplo de este. Me está preguntando la hermana Ana si te conectas. Te voy a dar un ejemplo de una exégesis de una compañera que, en mi opinión, pues está muy bien hecha. Es esas compañeras que como que son muy minuciosas, ¿verdad? Y para ese tipo de trabajo, pues es muy Mm, necesario ser minucioso. 5. Analice la estructura de las oraciones gramaticales y las relaciones sintácticas. Haga un diagrama de flujo y haga un diagrama gramatical. No sé si en griego te enseñaron a hacer los diagramas. sí, Muy bien, qué bueno porque a mí me fallan un poquito los espacios. El, por ejemplo, aquí la estructura tiene una distancia, ¿no? De un punto a otro, dónde van las conjunciones, dónde van los verbos, etcétera. Entonces tienen que ser las diagramaciones, que es muy probablemente lo que veamos la semana que entra o muy pronto. Y pues es parte del exégesis, ¿no? Para poder entender la idea central del autor desde el griego y no en el español. Analice la gramática. Bueno, el análisis pues es obviamente el saber si está en auristo, si está en perfecto, si es una conjunción, si, etcétera, ¿no? Las declinaciones, etcétera. Entonces el análisis gramatical es necesario también. Analice las palabras importantes una por una. Por ejemplo, aquí pues el ejemplo nos dice, nos habla de las preposiciones, conjunciones, el artículo, los sustantivos, etcétera, ¿no? Y finalmente investiga el trasfondo histórico-cultural. No sé por qué Gordon Fee lo pone en el paso número 8. Casi siempre es lo primero que tienes que hacer, el hacer un análisis histórico-cultural. Entonces, pero te voy a enseñar un ejemplo. Todavía tenemos unos minutos. Te voy a poner un ejemplo de la compañera que te digo. Si ves la pantalla, tal vez la sí, conozcas. Es la hermana Mirna, tal vez la conozcas, pero me gusta poner de ejemplos su exégesis porque se me hace muy completa. Exégesis es la que hizo en la Facultad de Teología. Exégesis Marcos 1, 14 al 20 sería versículo 14, versículo 15, 16, 17, 18, 19, 20. Serían 7 versículos lo que ella está haciendo. Entonces es para cumplir con la materia de griego. Y pues bueno, ella lo estructura así, que yo creo que es lo que nosotros debemos de hacer. En mi opinión hay que estructurarlo de esta manera porque se me hace más claro y se me hace que tiene los elementos y los 7 u 8 pasos que se sugieren. Una introducción general, observaciones iniciales. El Evangelio de Marcos, a diferencia de Mateo y Lucas, nos muestra una biografía, no nos muestra una biografía de Jesús, no habla de su nacimiento, etcétera. Entonces, hace observaciones generales del Evangelio, no entra directamente al pasaje, ¿verdad?
complementos, visión panorámica. El segundo evangelio es una narrativa que muestra una rápida sucesión de eventos en la vida de Jesús, da una explicación igual del evangelio. Luego, autor, fue escrito por Marcos, aunque no hay unidad en cuanto a cuál Marcos fue. La gran mayoría de los críticos entienden que el escritor fue Juan o Juan Marcos, ¿verdad? Que viene siendo primo, sobrino o familiar directo de Bernabé. También no hay un acuerdo en los historiadores, ¿verdad? Algunos dicen que es el sobrino, otros dicen que es primo, pero bueno, que es primo o que es familiar de Bernabé, según Colosenses 4:10. El autor, pues si te fijas, lo argumenta de esta manera. Lo más probable es que sea Marcos por eso, ¿no? Entonces, no hay que poner nada más autor, Marcos, ¿no? Y seguimos. No, obviamente, pues hay que ir argumentando porque se supone que es un estudio exegético. Fecha y lugar. Acerca de la fecha de este evangelio, de la cual nada es seguro o no se sabe, sí podemos confiar en la tradición referida por Irineo, que opina que fue escrita en Roma después de la partida de Pedro y Pablo en el 64-68 después de Cristo. Entonces, como es una investigación que empieza, si te fijas, con un análisis histórico-cultural del Evangelio, te va a ir argumentando quién es el autor, cuándo escribe, por qué, cuál es su contexto, etcétera. Recipientes, ¿quiénes son los recipientes? Pues los cristianos en Roma. Ocasión en el año 64 después de Cristo, Nerón acusó a la comunidad cristiana, habla del contexto de Roma, porque es desde donde se escribe. ¿Qué propósito tiene presentar a la persona, obra y enseñanza de Jesús? Y luego, un contexto literario, habla del estilo literario de Marcos, los límites de la unidad del texto, que era lo que veíamos ahorita de la perícopa, pues Marcos va a tomar la hermana Marcos 1:14 al 20. El autor comienza desde el capítulo 1, versículo primero, hablando sobre Juan el Bautista, da un pequeño contexto de los versículos que no tomó, ¿verdad? Sino para hacer como la conexión y luego ya se dedica a los versículos de los cuales va a ser la exégesis. Discernir el papel de la unidad dentro del contexto más amplio, da algunos comentarios de algunos comentaristas, valga la redundancia, respecto a los versículos que va a analizar, y después ya se va directamente a la traducción y se va al griego. Entonces empieza con una traducción provisional, que es lo que sugiere la metodología. Primero, pues lo puede poner tal cual, ¿no? Griego y la traducción, palabra tras palabra, sin necesariamente estar refinado, y lo pones, te fijas, de un color. Es que me gustó lo que la hermana trabajó porque pone como diferentes colores para diferenciar las traducciones, ¿no? Pone primero la traducción provisional de esta manera, luego, y está larguísimo, a ella le salen 40 páginas en su exégesis, entonces, por eso te digo que hacer 6 exégesis, no sé a quién se le ocurrió sugerir eso, porque es mucho, la verdad. Y luego ya viene la diagramación gramatical, ¿no? Primero la diagramación gramatical del versículo o del capítulo 1:14, del 1:15, y así se va. Su diagramación está larguísima. ¿Por qué? Pues porque son como 7 versículos, más o menos. Llega hasta el 20. Luego el diagramado semántico y una traducción provisional, que es igual el diagrama, ¿no? Pero ya está con ciertas palabras en español que habla o nos da el propósito del diagrama, ¿no? Por ejemplo, aquí la circunstancia, el lugar, el propósito, qué evento ocurrió, etcétera. Entonces, me parece que lo hizo muy bien la hermana. Estructura, si te fijas con los colores, lo hace más entendible. Luego ya finalmente una traducción provisional, ya sería aquí en español, obviamente, ¿no? Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio del reino de Dios y diciendo que que ha sido cumplido el tiempo y se ha acercado el reino, ¿no? El reino de Dios, etcétera. Entonces ya va desglosando las ideas del autor y pone pues las ideas principales. Jesús vino es la idea principal y de ahí se desprende todo. ¿Qué es lo que nosotros generalmente o por error hacemos en español? Predicamos de ideas secundarias. ¿Por qué? Porque no hacemos la exégesis. El exégesis te va a dar la idea principal y las ideas subordinadas, ¿no? Entonces, bueno, me gustó mucho la diagramación que hizo la hermana y finalmente, pues, identificar las palabras repetidas, identifica las palabras que se repiten, obviamente en griego. Y finalmente, pues hace un bosquejo provisional del pasaje de Marcos 1:14 al 20,
Y si te fijas, Jesús vino es la idea principal. Luego Jesús vio a Simón y a Andrés es otra idea. Jesús vio a Jacob y a Juan es otra idea. Entonces, cada una de las ideas tiene su desglose. ¿Con qué propósito proclamar el evangelio? Acá la descripción eran hermanos cuando los vio, etcétera. Entonces, la homilética queda más precisa con exégesis, obviamente, ¿verdad? Y luego análisis de palabras y conceptos, que es parte también de lo que se recomienda palabra por palabra que ella le considera, ella considera importante, pues, el traducir estas palabras y acá hace un desglose de las palabras un poco más profundo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece muy, muy buen trabajo de la hermana y pues más o menos así nos tendría que quedar. El contexto general y bíblico y teológico del Evangelio de Marcos, 1:14, 15, se va por versículos, ¿no? Hasta llegar al 18, al 20, perdón. Luego, relaciones entre el pasaje y el amplio panorama de la teología cristiana, que habla de la cristología, la escatología, la soteriología y la eclesiología, que tiene que ver con estos conceptos teológicos. Ella lo incluye un montón de cosas, por eso le sale 40 páginas, pero en mi opinión es un buen ejemplo para que nosotros lo tomemos como referencia y podamos hacer una exégesis más o menos así. Entonces, no sé si tienes dudas, comentarios. Obviamente ahorita los pasos fue como que en general, ¿no? Fue muy rápido, pero obviamente vamos a ir trabajando estos pasos conforme vaya avanzando el semestre para al final tener una exégesis, que sería, yo creo que el único trabajo que les voy a encargar, lo único sería pues irlo haciendo por etapas, ¿no? Ujú. Entonces, yo tenía cierta Pues duda. Sí, perdón. nada más, cuando entramos a primero, no sé si usted conoció a la hermana Ivonne Tepale Ajá, y ella nos dio un curso intensivo de una semana de diagramado en griego y todo eso. ajá. Entonces sí tengo como una idea, pero la verdad, qué bueno que lo vamos a repetir otra vez para poder, como ya desglosarlo más. Y hicimos como algo así. Tengo el documento, si quieres se lo puedo enviar para que lo vea. Sí, Igual también, es como una tipo exégesis, pero es un poco más corta. También terminamos haciendo un bosquejo y todo eso. Igual, no sé, como sí, o sea, no estoy como, no estamos ya tan alejadas de la idea, pero no está completa. Entonces, sí, sí, mira, de hecho, también en mi caso, lo que pasa es que necesitas estar haciendo exégesis y practicar, obviamente, para estar como que al dedillo, ¿no? Como que estar al día. Entonces, Gordon Fee sugiere una forma de diagramar. Yo voy a consultar por acá también con compañeros, porque si hay una forma un poquito más práctica, pues nos vamos a ir por lo más práctico y que sea lo más elemental, ¿no? En todo caso, te digo, esta sería la idea que en mi opinión sería genial que, que les quede el exégesis a ti y a Clarisa, y porque ya tendrían en las herramientas, ya tendrían eh, ¿cómo se le llama? Ya tendrían los elementos, pero como la plantilla, por así decirlo, de cómo hacer un exégesis, qué elementos necesita, ¿no? En este caso es del Nuevo Testamento, pues vamos al griego. En el caso del Antiguo Testamento, en el hebreo, tiene también su chiste, es otra forma, ¿no? Porque pues es otra, no sé si ustedes ven exégesis del Antiguo Testamento, probablemente sí, no sé, pero bueno, vamos a hacerlo de griego, es un poco más apegado a nuestra lengua española, etcétera. El hebreo tiene otras connotaciones, pero esta clase me gustó plantearla así como algo más general y luego ya conforme vayamos avanzando, ir dando los elementos más detalladamente, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, vamos a seguir viendo otras clases, pero voy incluyendo un elemento del exégesis. Vamos a ver la siguiente clase, un tema X, pero bueno, vayan viendo su perícopa, ¿no? Entonces, para ir trabajando para que al final del semestre tengamos la exégesis. Entonces, si no me equivoco, para la siguiente sesión o hasta la próxima, veríamos diagramación específicamente. Entonces, muy probablemente yo les escriba bueno, lo que podemos hacer es tomar cualquier pasaje como ejemplo, ¿no?
Y ya si ustedes, depende de lo que ustedes decidan, cuál pasaje quieren tomar para hacer su exégesis, pues ya sería, obviamente es el pasaje oficial, o el pasaje indicado para desarrollarlo. Entonces, no sé si tienes alguna otra duda, comentario. No, está bien, hermano. Está bien. Todos vamos a repasar lo de la diagramación, no te preocupes. Porque Sí. es que Ok. realmente en exégesis en donde se ve más, no tanto en griego, porque en Sí. griego necesitas como ya tener un curso de griego más avanzado. Por ejemplo, llegar a los participios y llegar a ver todos los tiempos gramaticales. Ya en griego, en un curso de griego, ver diagramación es como casi lo final que se mira y se ve más la diagramación en la exégesis, no tanto en... Ujú. Entonces, pues te digo, tendríamos que estar haciendo exégesis muy seguido para estar practicando la diagramación, sobre todo, ¿verdad? Pero bueno, Sí. vamos a darlo con tiempo y voy a buscar la manera más práctica que tengamos de la diagramación, porque te digo, Gordon Fee sugiere un tipo de diagramación, pero si yo encuentro otra forma un poquito más práctica y mejor, más mejor, dice la gente, va, menos peor, entonces pues yo creo que nos vamos por ahí, ¿sale? Ok. Pues bueno, Sí, Dios está te bien. bendiga, me da gusto que te hayas podido conectar. Igual estoy grabando las clases y se las subo al WhatsApp o se las paso por medio de las redes. Ok. Sí, hermano. Gracias. Sale, Dios te bendiga, nos vemos la Bye. próxima semana. Dios Bye. le bendiga. Bye.